¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bueno, sabrán que el propósito de este canal es ayudar a informar. Puede que haya muchas personas que eventualmente están despertando espiritualmente, quizás soñando cosas más allá que uno normalmente no pensaba. También quizás teniendo algún tipo de profecías, números o algo, o visiones. Bueno, cosas que creo que a todos nos están pasando, como algunos vi que hablaban sobre las 3 lunas también, que muchos habían soñado eso hace 10 años, que pasó ese acontecimiento hace poco. Así que bueno, realmente quiero hablar solo de mi experiencia personal, que yo soy una persona que no soñó bastante toda su vida. He tenido sueños que después de 10 5 años se cumplen y recién, o sea, a mis 31 años estoy diciendo todo esto porque creo que es el suficiente tiempo que uno tiene para analizar lógicamente si algo es lógico, es psicológico y bueno, yo estoy todo bien por si acaso, paz y amor. Sí, eh, pero bueno, últimamente ayer tuve algo que nunca me había pasado antes, ¿no? Y volvemos a la parte donde Jesús fue tentado en el desierto. Específicamente en la parte cuando Jesús, al pasar por el desierto, él justamente cuando salió del desierto ya empezó su ministerio. Es decir, que en el desierto él pasó por las revelaciones y las pruebas que lo iban a revelar, ¿no? Cuál iba a ser su propósito. Entonces, todos sabemos que cuando la vida de Jesús fue cumplir todas las palabras que Dios dijo antes con los profetas, y ninguna quedó pues sin cumplirse. Todas se cumplieron, todas las que están ahí, hasta las de Isaías que hablan muy respecto de él. Entonces no dejó ninguna, como quien dice, mi palabra no quedó al aire, ¿no? No, la palabra, digamos, no quedó en vano, como cuando, digamos, antes uno como persona daba un juramento, ¿no? O decía, no, te doy mi palabra, ¿qué tal, no? Entonces, y uno se supone que cumplía eso. Ya en estos tiempos no existe eso. Soy muy realista, ya no existe eso, porque hay bastante engaño, etcétera y tal. Pero, volvamos a lo antiguo, pues Dios cumplió absolutamente toda su palabra. Entonces, volviendo a lo que digo, es que la revelación que Jesús tuvo ya en el desierto es justamente que, que Él sabía que Él, bueno, iba a ser maltratado por nuestros pecados, humillado y al mismo tiempo iba a ser ya resucitado y coronado como Rey de Reyes. Me explico, pero igual del dicho y hecho al hecho hay mucho trecho. Entonces uno sabe que todo eso que iba a pasar también le iba a llevar sufrimiento a él como humano, por nuestra carne humana que sufre y es tentada. Entonces, yo me imagino que de momento, no lo había visto con estos ojos, ¿no? Cuando se le aparece el diablo y específicamente le dice la tentación de que técnicamente es como un engaño, ¿no? Bueno, es un engaño, pero técnicamente es algo muy disfrazado en que, como para que no sufras, igual seas rey de reyes, cumplas tu propósito, que te arrodilles ante él, ¿se acuerdan? Arrodíllate ante mí y pues te hago rey de todas estas naciones que estás viendo aquí. Y justamente pues sabemos lo que Jesús le respondió, ¿no? Y, y es bastante interesante, ¿no? No traes al Señor tu Dios. Entonces, pongámonos a pensar solamente en ese aspecto, en ese aspecto. Le está técnicamente, lo explico con mi ejemplo mejor. Si una persona tiene un sufrimiento, digamos una enfermedad, uno quiere ser salvo de esa enfermedad, quiere ser sanado de esa enfermedad, ¿verdad? Todos queremos ser sanados de enfermedades, sean tanto psicológicas, emocionales, como físicas, pérdida de alguien o algo así, ¿no? Yo me voy a lo psicológico emocional, porque soy alguien que tiene sueños. Te imaginarás también cómo soy tentado mentalmente y manipulado mentalmente. Pero vamos a eso, a que la persona quiere ser salva de lo que tiene. Más sin embargo, ¿se acuerdan de Pablo? Él tenía un aguijón y nunca se lo quitaron, ¿no? Yo justamente orando, cuando me había levantado así, un sueño medio extraño, oré antes de coger la Biblia y dije, porfa,
guíame porque quiero conversar contigo. Y fueron 2 capítulos de Evangelio de Juan, porque solo abrí al azar, realmente cogí, cerré los ojos, abrí, dije aquí, abrí. Y fueron 2 capítulos de Juan, pero especialmente me voy a enfocar en el segundo que tuve, que era la parte cuando ya Jesús resucita. ¿Se acuerdan? Los apóstoles fueron a pescar y ya les tenían puesto el desayuno, ¿no? Y todo. Y ahí fue cuando justamente Jesús también le pregunta 3 veces a Pedro si me amas. Bueno, Pedro lo negó 3 veces, Jesús le dijo que lo ame 3 veces, ¿no? Pero justamente, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice, ahora tú eres joven y te vistes como tú quieres, pero ya de viejo otros te vestirán, ¿no? Y te mirarán en lugares que no quieres, y eso especificaba la muerte de Pedro, cómo iba a glorificar a Dios, ¿no? Porque técnicamente él lo negó. Y sabemos que entre proverbios el negar o a tener blasfemia contra el Espíritu Santo, eso sí es un pecado fuerte. Entonces, Jesús no iba a dejar a nadie, no dejó a nadie, no nos deja a nadie afuera del juego, nos ama y le dio la oportunidad y mira, o sea, se dio. Pero, como es el Evangelio de Juan, Pedro le pregunta, como que, ¿y este? O sea, ¿y Juan? Y ahí fue que Jesús le responde, perdonen porque no tengo la Biblia aquí en la mano, solo tengo otro librito que les quería leer. Y él le responde a Jesús, no, Jesús le responde a Pedro, ¿y este, o sea, qué tiene que ver él contigo? O sea, si yo quiero que él viva hasta la eternidad, eso no tiene que ver contigo. Entonces tú coges tus cosas, sígueme, vamos. Entonces, a mí me dolió bastante ese pasaje porque yo decía, chuta, o sea, porque unos sí, otros no. Pero seamos sinceros, mira, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros? Realmente, yo sé, yo soy una de las personas que quisiera ayudar a muchas personas, pero incluso a mi propia familia, que ahora hay muchas enfermedades y tal, mi propia esposa, créeme que me duele bastante. Sé que muchas personas pasan por esto y algunos quisiéramos ser salvadores, pero hay cosas a veces que pasan, como alguna vez leí de una señora que su hijo estaba en drogas y que en un momento oyó la voz de Dios diciéndole, por favor, deja de salvarlo tú porque lo estás alejando mucho de mí. Yo lo estoy salvando y llevando un camino. Y cada vez que tú te interpones en mi camino, los rescatas y él vuelve a lo mismo. Y es verdad, o sea, sabes, yo he sido así. Yo sí he sido un hijo, digamos, mal agradecido cuando era muy adolescente. Que más bien yo aprendí cuando mis papás ya me dejaron de apoyar, entre comillas, ¿no? No de querer, no de amar, no de abandonarte, pero simplemente darme todos mis caprichos. Mis caprichos de que me iba a una fiesta, etcétera, y me quedaba hasta las 5 o 7 de la mañana y decía, porfa, vengan a ver. Pero yo sé que ellos estaban cansados, o sea, y ahora que soy adulto digo, estás cansado, vienes de trabajo y tú me dices ahorita que vaya a rescatarte, es como que complicado. Aunque a veces había un falla de los dos lados, no voy a decir que no, pero empecé a entender más cosas. Incluso yo empecé a trabajar por mí mismo cuando me prometieron que me dieran un pasaje para viajar a ver a mis amigos en Estados Unidos, porque ellos vivían en mi país, pero se mudaron para allá. Los extrañaba bastante. No se pudo, me dio una rabieta y todo, pero gracias a eso también fue el momento decisivo en que dije, voy a trabajar. Y empezó mi vida y empecé pues a hablar. Se han pasado tantos años que maduré gracias a eso. Pero sí es verdad, yo he visto muchos casos en amigos también que los padres le dan de todo, de todito, hasta le pagan un departamento a uno que se fue a España para estudiar otra carrera que ya había finalizado una aquí, pero se aburrió y se fue a estudiar otra allá y también está aburrido. Dije, wow, o sea, hay bastantes cosas, no juzgo a nadie, no juzgo a nadie. Realmente Jesús nos invita a amar a todos, pero veo que es chistoso, irónico mejor dicho, cómo es la vida en ciertos aspectos, pero es verdad. A veces, a veces hay que simplemente hacer lo que hacía Jesús. ¿Qué me refiero? Jesús sabía su propósito, ¿no? Él lo sabía. Sabía que iba a pasar por sufrimiento y tal. Pero se dan cuenta que Jesús oraba full todo el tiempo.
Y una vez, cuando antes de entregarse, ¿se acuerdan? No me acuerdo bien, perdónenme, pero no me acuerdo si era el Monte de los Olivos, donde él fue a orar y ahí fue que Judas lo traicionó, lo entregaron. No recuerdo, pero era el monte. Perdonen si no me sé eso. No tengo la Biblia ahorita, pero hablo de lo que me acuerdo. Entonces, Jesús fue justamente allá y él dijo, ¿se acuerdan que dijo? El espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y había que obligarla, o sea, someterla a oración. Yo aprendí bastante eso y dije, bueno, es verdad, hay que orar así. A pesar de que, mira, yo entiendo y yo también he pensado, y uno dice, ya va a orar como loquito a veces. Sí, porque somos débiles. Nosotros podemos tener nuestra, nuestro camino, podemos tener todo, pero yo esencialmente siempre, a pesar de tener muchas cosas, tiendo a veces a ser malagradecido y a querer más, a querer más. Entonces, yo veo que el mismo demonio coge exactamente eso y te da más. Pero yo nunca había sido tentado de una manera en la que les voy a explicar. Si alguno de ustedes les ha pasado y les voy a leer el libro que casualmente me explica eso el día que me levanté después de otro sueño fuerte, leí este libro y lo había dejado en una página doblada y justo habla de ese tema. Pues les digo que jamás había sentido, digamos, yo tengo un trabajo en el cual inició así mismo por una voz que en un momento muy caótico y yo no creía pues realmente en Dios, no estaría haciendo, yo solo creía más o menos, así como que horas y ya, nada más, pero no tenía algún pues amor o algo estilo, o como estoy hablando ahorita, conocimiento más que todo y amor. Entonces, cuando estaba tan mal y quería poner una demanda y todo salió mal y me trataron re mal y hasta fue una peor época, que era muy mal, muy mal. Y perdí todo, hasta familia, relaciones, literal, familia porque falleció, o sea, que digo que más, mucho. Relaciones también porque me terminaron, me traicionaron, trabajo no me habían pagado ni bien. Y tuve que renunciar, quise poner la demanda, me pusieron trabas de todo y me quisieron hasta sacar más. Y dije, bueno, era igual mi inicio de vida laboral. Así que algunos dirán, pues novato. Sí, novato. Novato porque muchos sueños, ilusiones, esperanza. Y ya no sabía qué hacer. Muy mal. Me había esforzado tanto y pues ahí fue que una voz me dijo que ponga todas mis energías, porque sabe que soy muy cargado de energías, ya no en cosas negativas, sino en positivas. O sea, en mi trabajo, mi negocio. Y esa es otra historia, bueno, porque el negocio yo no tenía ningún negocio. Yo solo eh, vendía diseños de cartas. Me gustaban, porque era diseñador, entonces decía, uy, se ven bonitos estos diseños, así, chévere, pero no tarot ni nada de eso, eso no, solo naipes con diseño, Otakuka, etcétera. Y bonitos, porque los compraban los chicos que hacían trucos de magia, todo eso, ¿no? Pero normal, o sea, los magos ocasionales que van a los eventos infantiles, estoy bacán, muy chévere. Así empezó, así empezó, pero esa es otra historia. Y bueno, volviendo al presente, ya después de años de eso, justamente, no sé por qué sentí tanto caos emocional em, em, dentro de mí, tanto caos emocional, una destrucción fatal en los nervios, así como cuando estás angustiado y con ira y sientes una destrucción como electricidad en el cuerpo, en la espalda específicamente que te va matando y una aceleración del corazón y era que quería regresar a mi vida pasada y mira, nunca yo me había sentido tan tentado a algo que no me di ni cuenta y es que necesitaba salir de la rutina, empecé a odiar ese trabajo que tanto amaba, empecé a odiar absolutamente todo, me sentí fastidiado de todo a pesar de que mi propósito recién empezó, porque empecé a hacer estos videos que no sé si ustedes lo verán, pero estoy haciendo caso, soy obediente y solo cumplo con lo que tengo que hacer. Así que espero que todas las cosas que estoy diciendo aquí les ayuden mucho a algún factor que quizás ustedes estén viviendo y digan, a mí me pasa eso. Entonces, chévere, me alegro porque no somos los únicos, creo, estamos despertando bastante. Y, y bueno, si quieren saber qué era lo otro de Juan que me reveló, después del final que les digo, era el mensaje que justamente decía
que realmente se siente muy a presente, o sea, parece un mensaje a futuro y que al día de hoy se siente presente, que era, no recuerdo muy bien, pero bueno, era Juan que decía sobre, y les daré a sus hijos sueños, a los jóvenes profecías, a los adultos visiones, ajá, algo así, pero era justamente como que lo era futuro. Y yo ahora último sí he visto bastante eso, entonces digo, sí hay personas que yo veo que tienen dones distintos, muchas cosas, yo también, y creo que no había una guía. Lastimosamente he visto mucha gente también que se hace satánica o se hace brujo porque saben que tienen ciertos dones, pues lastimosamente se van a otro lado. No entiendo por qué, bueno, lo entiendo. Todos sabemos que pasamos a veces por iglesias que realmente no te enseñan lo correcto o te oprimen o son muy humanas. Así que lo entiendo, amigos, y amigas, pero no nos rindamos. La Biblia está ahí y la Biblia habla muy bien. Si necesitan un grupo o algo, pues hagámoslo. No sé, hagámoslo. Habría que regularlo poco a poco, porque lo que menos quiere uno es peleas y lo que más encuentra en internet es peleas. Y es por gusto. Jesús solo habló de unidad y amarnos uno al otro y ayudarnos. Nada más. Bueno, muchas cosas más, pero en general es eso, que estemos en unión, en paz, en armonía, en amor, nos ayudemos. Y bueno, entonces no me había sentido tentado a un punto en el que salí para hacer las cosas que yo hacía antes. Y nos fuimos a un lugar bonito, todo chévere, muchos edificios elegantes y todo era un lugar de bastante gente pues de clase alta. Y créanme que así como cuando tú te enamoras de alguien o a primera vista, ¿no? Y sientes que el paladar, digamos, perdón, el paladar, que el ojo se te hace así, ¿no? La pupila se te dilata y toda la cuestión bastante. Y tú lo miras a esa persona con perfección. Oye, así me pasó, pero con cosas mundanas, pero nunca lo había sentido. O sea, yo había visto tan brillante todo que mis ojos quedaron wow, así, y sentía algo que me decía como, o sea, algo dentro de mí, como de que quisiera eso, como si yo pudiera hacer algo mejor, estoy estancado y conseguir otra cosa, un trabajo, puedes hacer más dinero acá, tener todo esto, disfrutar de todo esto. Incluso escuchen esto, ¿no? Duele, pero no lo voy a evitar decir, para que le sirva a alguien quizás, le sirva a alguien quizás, tú estás sintiendo esto y te pueda ayudar full, espero que así sea. Y yo decía, bueno, algo dentro de mí decía como que, sí, mira, esas chicas y todo, son bonitas, es como que quizás tú no eres para tu familia, o tu familia se merece algo mejor, tú también algo mejor. Y créeme que hubo un punto en que me sentí de mi familia acá yo afuera, y como cuando eres soltero y ves todo tan resplandeciente, pero nunca había sentido eso, tan resplandeciente algo, porque yo sufro de algo que es duro contar, pero bueno, ¿qué les diré? En mi experiencia de conocí a la mujer de mi vida, con la que me casé, eh, no fue justamente, digamos, a una mejor condición, igual que como inició mi trabajo, que ha sido muy bendecido por Dios, que así me les conté, o sea, salí de un trabajo y algo me decía que pongo mi energía en un trabajo que no existía, pero así empezó y se dio. Asimismo, era una relación tan mala y pasaron como 3 meses y me gustó mucho una chica, pero yo jamás soy de eso de un clavo saca otro clavo, jamás. Yo no hago eso, no soy para andar en esas cosas. Pero cuando la chica me empezó a gustar, oiga, me pasaron tantas cosas fuertes, brutales, raras como cada vez que yo me iba a acercar, ya cuando sentía mucho amor hacia la casa de ella y sentía que algo me marcaba así horrible, me quería, no sé, ustedes entienden, ¿no? Así, a mí. Y me alejaba y empezaba como que a soltarme. Y yo qué raro, y empecé a acercarme y sentía así, pero wow, tan fuerte. Entonces, creo que no sé cómo, no sé cómo explicar eso, pero me ha pasado. Y eventualmente he hecho oraciones
Y esto he hecho hasta la oración en latín de Cruz Santa sed midus. Es ahí, muy buena y me liberó bastante, pero yo incluso había ido a sacerdotes, a varias cuestiones, ¿no? Esa es otra historia. Pero he experimentado cosas que cuando en un momento yo sentí mi corazón como muy encerrado en una jaula con púas así. Empecé a hacer una oración y empecé a sentir como que se desprendía una y me dolía mucho. Entonces son cosas raras, ¿sabes? Cuando tú terminas con una persona o algo, pues terminas, pero eventualmente parecía que esta persona anterior con la que estaba o hacía cosas malas o hacía hechicería, cosas así, no sé. Pero pasaban cosas muy raras. Y a mí también. Y incluso cuando antes de casarme, tuve unos sueños fatales, tan fatales que me entregaban hasta mi propia esposa el día de hoy en mis brazos, pues, y yo me ponía mal y aparecía mi esposa increíblemente presentada y me decían, con ella debes casarte, cásate con ella es la mujer de tu vida. Yo como que, no, y les daba la espalda y me ponía a llorar y a orar, de decir, por favor, tráela a la vida. Son cosas raras. Si tú tienes algo así, pues no sé, haré videos sobre cómo ha sido mi experiencia, espero que te sirvan full. Si es así para acá, creo que yo he sido llamado a eso. Aún no entiendo mi llamado, así que no soy perfecto, amigos y amigas. Es algo fuerte lo que les cuento. No es de locos. A veces sí me siento medio cucu, pero cuando nos ponemos a pensar en lo que Jesús vivió, ¿no? El sufrimiento que él iba a pasar era de locos, entre comillas. Y se veía más claro la tentación que Satanás le dijo, ¿no? No sufras, ser rey de reyes aquí en esta tierra, en este tiempo, arrodíllate ante mí. Y no sufrirás. Eso es lo que dice. Así mismo me pasó a mí. Perdón por tanto contexto, pero así mismo me pasó a mí ayer. Y vi todo eso tan glorioso y dije, verdad. Por eso quería que entiendan esto. Entonces, ya no sufriré sintiendo esto que he sentido por esta persona. Y yo capaz que estoy limitado, no me enamoré o algo. Pero igual les digo, es raro porque yo no tenía una relación normal. Pero, ¿por qué estoy ahí? Porque sí la amo. Y más allá de dependencia y eso, no, o sea, es la primera vez en la vida que tengo una familia. Estoy casado con alguien que me apoya a full, hasta económicamente, todos nos ayudamos, somos muy claros, muy transparentes. Me construye psicológicamente, emocionalmente, me ha ayudado bastante. He eliminado por primera vez en mi vida, de 31 años que tengo de vida, mis traumas poco a poco. He tenido sueños fuertes así como estos, pero he tenido sueños que me han enseñado traumas. Y me he puesto a meditar, a orar y a recordar, a ver algo de psicología y empezar a trabajar. Me ayudó bastante, me he sentido libre de muchas cosas y especialmente conocí a Dios. O sea, gracias a ella. Sí, yo estaba entregado a Dios, pero más o menos. Como que sí, pero no. Sí me ayuda, sí, pero no. Pero con ella, no sé, Dios me hablaba de mil maneras. Y por eso estoy haciendo este video. Entonces, ¿qué les puedo decir, amigo? ¿Qué puedes pensar tú? He recibido tantos milagros hasta para comprar cosas cuando necesitamos, cuando se nos dañó una refri. Algo me decía mil veces, ahorra por una refri, tenía justo la plata ahorrada. Se daña y dije, ve, justo tengo esta plata. Y encontramos una mejor a esa plata. Y dije, ve, compra. Y era la última. Eso siempre nos pasa, que es la última. Casualmente es la última. Y todos sabemos aquí que si es la última, esa es la de nosotros. Y es la que nos va a dar problemas, la mejor. Y tráela, sí. Ahí vemos. Y así, créeme. Y nació mi hija, Julien, que ella también fue un sueño hace muchos años, con nombre y todo. Julien significa cielo, del latín Julius, que significa cielo. Mi hija Xin Yao, es chinita, su nombre significa gran felicidad. Unen las dos y ya sabes qué significa, ¿no? Gran felicidad en el cielo. Mi hija Julien nace un 17 de abril en un domingo de resurrección de Jesús. Nace a sí mismo, creo que 12 o 2 de la tarde, algo así. Pero bueno, esa es otra historia. Pero les cuento como para que entiendan pues que todo está bien. Y créanme que jamás me había sentido tanto así esa tentación, ¿no?
cuando ya me levanté y tuve un sueño feo, algo como un exorcismo de una muñeca en una niña. No por esa película famosa que ahora están dando, no. Ni siquiera la he visto y no veo esas películas. Fue algo distinto y me levanté a pensar y abrí el libro. Justo aquí donde dice, bueno, si deseas ver el librito es este. Lo encontré en un podcast que yo sé escuchar. Sí, y justamente este librito lo estaba ahí, lo estaba, digamos, analizando. Yo leo varios, me han llegado varios. He tenido sueños hasta de libros que me llegaron regalados y yo, wow, pero son de distintas, digamos, religiones o creencias. Pero yo siento que en todos me habla algo. Y casualmente yo lo dejé, una paginita la dejé doblada, como ven aquí. Está doblada esta punta, ¿sí le ves? Ya, entonces yo la abrí ahí. Y ahí dice justamente esto, esto. El engaño y la guerra que nos, el engaño y la guerra que nos hace el demonio para que dejemos el camino que lleva a la virtud.